En la contratapa del libro decía: toda iglesia tiene su cuota de dragones bien intencionados. Gente que aparentemente obra en contra del pastor y su ministerio. La iglesia, por su manera de actuar, más parecen enemigos que aliados. A pesar de ser miembros de la misma congregación y supuestamente del mismo lado, terminan siendo adversarios. No se consideran maliciosos, a menudo son bien intencionados, profundamente leales a la iglesia, convencidos de estar sirviendo al Señor, pero minan el ministerio de la iglesia y fomentan el descontento entre los miembros. Por donde quiera que estos dragones bien intencionados pasan, dejan una estela de duda, de inquietud y de desconfianza. ¿Y saben qué es lo más complejo de estos casos? Son dignos de un estudio psicológico casi. Que tales personas no se ven a sí mismas haciendo ningún daño, porque esa no es su intención. Pero eso es lo que ocurre cuando nosotros enfatizamos la verdad por encima de la gracia. Escuchen lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, y este pasaje me llama mucho la atención porque Pablo está hablando allí precisamente de los falsos maestros. Pablo está rebatiendo a los falsos maestros. Y dice en el versículo, del 11 al 13, dice que el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para equipar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ahora escuchen: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor. De hecho, es interesante que el texto griego no dice siguiendo la verdad en amor. El texto griego dice, es algo que no se puede traducir al español, pero dice verdadeando en amor. Es lo que el texto dice. Hay que suplir algún verbo allí, hablando la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor. Pero el punto es, nosotros debemos ser personas amantes de la verdad. Debemos aferrarnos a la verdad, pero debemos verdadear en amor. Porque es sólo así que vamos a crecer en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La verdad crece y se desarrolla en un contexto de amor. Por eso una niña oraba al Señor y le decía: Señor, haz que los malos se vuelvan buenos y que los buenos se vuelvan simpáticos. A veces los buenos no se ven como muy simpáticos. Y por supuesto, hermanos, aquí no estamos hablando de ese tipo de personas que trata de caerle bien a todo el mundo. No, nadie puede ser un defensor de la verdad y caerle bien a todo el mundo. En una escuela dominical le preguntaron a un grupo de niños: niños, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? Y por supuesto el maestro estaba esperando que los niños respondieran: nada, Dios lo puede todo. Pero un niño levantó la mano y dijo: sí, Dios no puede complacer a todo el mundo. Y eso es verdad. Ni Dios puede complacer a todo el mundo, menos nosotros. Nadie puede ser un defensor de la verdad y complacer a todo el mundo. Aquí no estamos hablando de ese tipo de personas. Pero, mis hermanos, tenemos que asegurarnos de que las personas se molesten con la verdad, no con la rudeza y la falta de gentileza con la que defendemos la verdad. Dice Pablo en Colosenses capítulo 4: sea vuestra palabra siempre con gracia. Siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y todos ustedes recuerdan seguramente Filipenses 4: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y yo no creo personalmente que Pablo esté hablando allí de la segunda venida de Cristo. Yo creo que Pablo está diciéndonos: recuerda que el Señor está cerca. Yo quiero hacerte una pregunta. Si Cristo se hiciera visible en tu hogar, en medio de tu esposa y tú,
en medio de ti y tus hijos, en medio de ti y tus compañeros de trabajo, ¿cómo tú hablarías? Yo creo que la mayoría de nosotros nos portaríamos muy bien y hablaríamos con mucha gentileza. Pues sabes una cosa, Cristo dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo no está lejos, Cristo está cerca. Y dice Pablo: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. En cuarto lugar, en una comunidad de gracia, no recuerdo a qué hora comencé, por eso debo seguir. En una comunidad de gracia, el pecado se corrige con gracia. En una comunidad de gracia, el pecado se corrige con gracia. Ahora, noten que yo no he dicho que en una comunidad de gracia el pecado se pasa por alto. No, yo no dije eso. Si nosotros pasamos por alto el pecado, nosotros no estamos funcionando como una comunidad de gracia. La obra de salvación que Dios hace en los hombres por gracia no solamente produce justificación, produce santificación. La gracia de Dios ha venido, dice Pablo en Tito capítulo 2, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Dejar a una persona en su pecado no es tratarla con gracia, es tratarla con indiferencia. La gracia nos enseña ciertas cosas. Si Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados para poder dispensarnos su gracia, es porque Dios no toma el pecado a la ligera y nosotros no debemos tomarlo a la ligera tampoco. El pecado es un mal que debe ser corregido en la iglesia, haciendo uso de todos los medios que Dios nos ha provisto. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, ve con 2 o 3. Ustedes conocen el pasaje, Mateo capítulo 18. Pero al confrontar el pecado en la iglesia, no podemos echar a un lado la gracia. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo nos manda a restaurar al hermano. Y noten algo importante, mis hermanos de Iglesia Evangélica de la Gracia, ahí no dice pastores, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, restauradle. Eso no es lo que el texto dice. Ahí dice hermanos. Pablo no está hablando aquí a pastores. Pablo está diciendo que esa es la responsabilidad de todo miembro de la iglesia. Sea lo que sea que hagamos con el hermano que ha pecado, Pablo está diciendo la motivación debe ser restaurarlo para que él vuelva a ser un miembro útil del cuerpo otra vez. Ahora, Pablo nos da 2 directrices en cuanto a cómo debemos hacer eso. En primer lugar, debemos hacerlo con mansedumbre. En otras palabras, Pablo ha dicho unos versículos antes, en Gálatas capítulo 5, versículo 2, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Bueno, a la hora de corregir el pecado, nosotros no podemos dejar a un lado el fruto del Espíritu. Este texto es muy parecido a Romanos capítulo 14, versículo 13. Pablo dice: pero estoy seguro de vosotros, y otra vez, hermanos míos, no dice pastores míos. Dice: estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, con bondad y con conocimiento. Debemos lavarnos los pies unos a otros, pero no lo hagan con agua hirviendo. No es necesario hacerlo con agua hirviendo o con ácido de batería. Nosotros podemos lavar